¿Hasta cuándo con Fernando Alarcón? Sí, fue un héroe en el 2022, le dio el ascenso a Instituto, pero hoy pagó caro y él es responsable del primer gol de Unión en la derrota 2-1 ante el Tatengue, porque lo deja absolutamente en libertad a Tarragona que termina definiendo. Después Instituto le costó generar situaciones de peligro, muy largo, no hay juego asociado, Diego Flores va a tener que trabajar mucho. La Gloria lo empata porque el conjunto visitante se distrajo, arrancó dormido en el segundo tiempo y eso fue bien aprovechado por Rafaeli, que es su primer gol en primera para este juvenil de 17 años, pero de ahí en más Instituto no tuvo respuestas, tuvo sí alguna que otra situación aislada y los mismos errores de siempre, puntuales, la defensa que está muy flaca y de Blanco terminó dándole el triunfo a Unión 2-1 sobre el Instituto. Se viene Talleres, así que los hinchas de la Gloria, déjenme esos comentarios qué le parece este partido y no se olviden de suscribirse a este canal.